Bueno, a ver, para tener una cierta idea, para que pongamos un poco también, nos orientemos dentro de la asignatura en general, más allá de los temas. Matemática 2 va a estar organizada como dos grandes núcleos, dos grandes ejes que van a confluir al final, para que tengan más o menos una idea por dónde vamos. Uno de los ejes ya los terminamos, que es el que está relacionado con el cálculo integral. ¿Sí? Que aparece esta nueva variante del cálculo, que es complementario a lo que vieron en Matemática 1 para el cálculo diferencial. Vieron que se relacionaba, que tiene puntos de contacto entre derivar e integrar y toda la información que podemos sacar de ahí. Pero un poco es uno de los ejes centrales que tenemos, focalizado más que nada, ya sea con el cálculo integral como con las ecuaciones diferenciales, en las funciones reales, ¿no? En las funciones escalares, las que todos conocemos, f de x, por llamarlo de manera general. Ahí terminamos el primero de esos grandes ejes, y lo que vamos a empezar hoy, más allá de que es el núcleo 4, así lo van a encontrar en el temario, en el PUPA, pero más allá de eso, esto es el comienzo del segundo gran eje que va a tener nuestra asignatura, que es empezar a generalizar cosas. En Matemática 2 vamos a intentar generalizar algunos conceptos y algunas ideas que ustedes ya manejan, ¿sí? O sea, ya digamos, muchas de las ideas centrales de la matemática ya aparecieron. Lo que vamos a intentar ahora es ampliar, generalizar esas ideas a otros escenarios, para intentar resolver otros problemas, ¿sí? Y aplicar en otras situaciones. Eso iba a empezar, lo primero que íbamos a hacer en ese sentido, iba a empezar con el núcleo 3, que era funciones vectoriales, que ya un poco tiene esa idea, ¿no? De generalización. Pero bueno, hicimos este cambio porque nos aburrimos, y ahora estamos por acá, pero un poco la idea es la misma. No cambia mucho esta cuestión. Entonces, el núcleo 3 y el núcleo 4 tienen un poco ese sentido de generalización, y después el último, el 5, es la confluencia. Es un poco donde todas estas cosas generales que vamos a ver en el 3 y en el 4 se van a cruzar con el cálculo integral del 1 y el 2. Entonces, va a ser ahí como la explosión de Matemática 2, ¿no? El punto máximo. Para que tengan una idea. ¿Ven? Ahora, esto, vamos a empezar medio por otro lado, quizás, de lo que veníamos viendo hasta ahora con integrales y con ecuaciones diferenciales. Así que, tómenlo como un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de su vida para acercarse y querer a matemáticas. Bien, empecemos nomás entonces, luego de esta introducción súper de suspenso. Como siempre yo les traigo una situación un poco concreta o real para empezar a trabajar con los temas, para que no les quede descolgados y que sean todas teoremas aquí flotando en el aire. Entonces les voy a presentar una técnica que van a usar quienes trabajen con cuestiones de inmunología. Quienes hagan más algo químico, quizás no tanto, pero quienes trabajen con cosas biológicas, pueden llegar a usarlo en la UNB. Que se llama inmunodifusión radial o IDR. Obviamente que esto no tiene nada que ver con matemática, es solo para dar contexto al tema. Ya han escuchado ustedes, más en estos últimos años, sobre qué es un anticuerpo y qué es un antígeno, ¿no? Bueno, digamos, nuestro sistema inmune tiene algunas proteínas que andan dando vuelta por los tejidos y por la sangre y otras cosas, que se llaman anticuerpos, que lo que hacen es reconocer, en una parte específica, reconocer cosas extrañas, ¿sí? Y propias también, pero bueno, mayormente extrañas. Bichitos que entran en nuestro cuerpo, una partícula que no debería estar ahí, células que están un poco medio enfermas o son peligrosas, las reconocen y activan toda una cascada para que el cuerpo las mate, básicamente, o haga algo con ellas, como diciendo esto es raro, esto. Eso, digamos, esa partecita específica que hace que el anticuerpo diga, che, esto es raro, se llama antígeno. ¿Sí? Me llega a escuchar a alguien, un inmunólogo y me golpea.
pero bueno, para que tengan una idea. Y lo importante es que el reconocimiento es muy específico, ¿no? O sea, los anticuerpos reaccionan específicamente con un antígeno y no con cualquier otra cosa. Hay algunos que son un poco más promiscuos y otros, la mayoría no. Son como súper específicos y se unen solo a lo que reconocen. Esto se llama reconocimiento de anticuerpo-antígeno, es una reacción química muy estudiada, muy útil, por supuesto. Y también nos permitió desarrollar un montón de técnicas muy divertidas y útiles para la vida. Lo que vamos a ver ahora es una técnica que ya se desarrolló hace bastante tiempo, pero que se sigue utilizando con variantes un poco más tecnológicas, que es lo siguiente, digamos. Uno lo que hace es armar un gel, una gelatinita, donde adentro lo que tiene es el anticuerpo. Tiene disuelto y purificado ese cosito que detecta muy específicamente el antígeno. ¿Sí? Entonces, lo que uno quiere hacer, si acá la pregunta, es ver si una muestra cualquiera tiene o no, y en qué cantidad, eso que el anticuerpo detecta. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo más concreto. Tengo un anticuerpo específico que detecta COVID, ¿no? Detecta el virus, el SARS-CoV-2, o una cierta variante, no sé, la Omicron 23 que está en Escocia. El anticuerpo detecta específicamente esa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el anticuerpo en la gelatina y ponemos una muestra, no sé, un hisopado en un cierto punto específico del gel. Y lo que esperamos ver es, bueno, si el virus está ahí, va a haber una reacción, y vamos a ver una reacción, porque el anticuerpo va a detectar y va a decir que está. Si no, no vamos a ver nada. ¿Bien? Así de sencillo. Ahora, esto tiene otra característica muy interesante, que es que, por lo general, un anticuerpo se une con un único antígeno. ¿Bien? Puede pasar que se una a dos, como mucho, pero no hay como una posibilidad de que haya muchos unidos a lo mismo. Entonces, la reacción es prácticamente 1 a 1. Entonces, yo voy a ver la reacción cuando la cantidad del anticuerpo y la cantidad del antígeno sean más o menos parecidas. ¿Sí? Porque se unen 1 a 1. Si hay un exceso de uno o un exceso de otro, no veo nada. Inmunología básica, inmunología para preescolar. Bueno, entonces, tenemos nuestro gel lleno de anticuerpos, distribuido homogéneamente. Le ponemos ahí, le inyectamos la muestra, vemos si tiene o no lo que estamos buscando, el antígeno que estamos buscando. La concentración de los dos, supongamos que está, y la concentración de los dos es más o menos la misma, hay reacción. Bien, y lo vemos. ¿Cómo se ve eso? Por lo general se da una reacción de color. Vemos un cambio de color. Este gel que antes no se veía nada, ahora va a aparecer un color que suele ser azul. No me pregunten por qué. 33 años para explicar por qué es azul, pero... Y se ve esto, como un halo. ¿Sí? Se siembra ahí en el medio y se ve como una circunferencia azul, donde las concentraciones del anticuerpo que está en el gel y del antígeno, que es lo que pusimos en la muestra, son las mismas. ¿De acuerdo? ¿Por qué se ve así? Porque obviamente uno lo siembra ahí, ¿bien? Lo planta ahí en la jeringa, y ahí hay un montón, pero empieza a difundir. ¿Sí? Empieza como, entre comillas, a moverse por el medio del gel, por eso es un gel, porque la idea es que se pueda mover por adentro. Se empieza a mover por dentro del gel, alejándose del sitio de siembra, hasta que en un cierto momento las concentraciones se igualan y veo azul, ¿no? La circunferencia azul. Si yo lo que estoy poniendo, imagínense, una grandísima cantidad, un montón de antígeno, entonces el halo va a aparecer mucho más lejos, porque va a necesitar moverse un montón para llegar a la concentración adecuada. Ahora, si yo estoy poniendo algo que está poco concentrado, está diluido,
apenas se mueve ya veo igualdad de concentraciones y se ve el alito azul. ¿Bien? Para que tengan una idea de cómo funciona la técnica. Esto me permite, por un lado, ver que existe el antígeno, es decir, que aparece el halo, entonces ahí digo el antígeno existe, y también un poco cuantificar la concentración. ¿Sí? De acuerdo, mientras más concentrados o menos concentrados, en distinto lugar aparece el halo, el energía. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con matemáticas? Sí, está en matemática 2. Cuando llegaron tarde, dijeron, ¿qué pasó acá? ¿Cambiamos de materia de repente? Sí. Bien. Vamos a trabajar con un caso particular y vamos a analizar un caso de inmunodifusión radial, pero usando y presentando nuevos conceptos matemáticos. Supongamos que estamos trabajando con una de estas placas, ¿sí? De gelatina, gel, si queremos decir más, de manera fifí, de 8 por 6 centímetros, ¿sí? Un rectángulo. Ahí tenemos ese gel, en el centro, ¿bien? Le inyectamos la muestra, que no es el antígeno que estamos buscando, exactamente en el centro de la placa. El porito que hicimos cuando clavamos la aguja es de tamaño despreciable, o sea, no es que hicimos un poro enorme, simplemente ni lo vemos. En el gel, en la gelatina, el anticuerpo está constantemente a 20 ppm. ¿Sí? En todos lados es homogéneo a 20 ppm. Por lo tanto, cuando la concentración del antígeno sea igual a 20, es donde voy a ver el halo, ni más ni menos. Y observamos que se observa un halo azul de este estilo, en forma de circunferencia, centrada obviamente en el sitio de siembra, con 2 centímetros de radio, esa circunferencia. Es decir, se alejó 2 centímetros del sitio de siembra hasta que apareció el halo. ¿Bien? Ese es el caso que estamos estudiando. Entonces, lo primero es, ese caso, tratar de buscar una representación. ¿Bien? Entonces, yo ahí tengo la placa. La placa dijimos de 8 por 6. Lo primero que voy a tener que hacer ahí es decidir, para estudiar matemáticamente, un sistema de referencia matemática. ¿Qué referencia utilizarían ahí? Bidimensional, tridimensional, ¿dónde ubicarían el origen? ¿Por qué? ¿Bi o tri primero? ¿Por qué? Porque una placa, pero igual el gel tiene espesorcito. ¿Por qué? Porque lo pueden despreciar, así empezaron un montón, así empezaron así. Con eso podemos despreciar. Lo podemos despreciar porque no hay cambio en el espesor. El comportamiento es igual para todo el espesor. Entonces, si no hay cambio, considero una sola lámina y ya está. ¿Bien? Si hubiera un comportamiento 3D, es decir, se mueve en el área de la placa, pero también cambia de acuerdo a la profundidad, bueno, ahí quizás hubiera sido válido trabajar en 3 dimensiones. Pero como el cambio solamente se da en 2D, desde arriba, y en toda la profundidad es lo mismo, la profundidad ya está, no me interesa. 2D. ¿Dónde ubico el centro del sistema de referencia 2D? ¿Por qué? A ver. Ahí tengo el sitio de siembra. ¿Pongo ahí el origen? ¿Pongo los 2 ejes que se crucen ahí? No. ¿Por qué? Porque sí, porque no. Si lo hacemos ahí, no sería bueno si el despliegue no se algo. Bien, excelente, muy bien. O sea, acá se va a formar un halo, una circunferencia, ¿no? Y nosotros lo que hemos visto es que las circunferencias son sencillas de trabajar matemáticamente cuando están centradas en el origen. Si ya no las centrábamos en el origen, se acuerdan que la ecuación se complicaba. Era x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado, quedaba una cosa súper rara. Entonces, si este va a ser el centro de la circunferencia, está bueno que ahí tengamos el origen de coordenadas. ¿Podría haber puesto el origen de coordenadas acá, por ejemplo? Sí. Sí. Pero hubiese sido más complicado. Hubiese sido más complicado. ¿Bien? ¿Lo podría haber puesto acá? También. ¿Bien? Llegaría exactamente lo mismo, solamente que quizás con más complicación algebraica. Bien, entonces, ahí decidí el centro. ¿Y qué más tengo que decidir para ubicar mi sistema bidimensional?
Hago todas estas preguntas porque después van a tener que ubicar sistemas y ya saben que son gente complicada. Por algún motivo se odian a sí mismos, entonces hacen las cosas, eligen un punto al azar, ponen los ejes tridimensionales, 4 dimensiones, por ejemplo. Bueno, ya dijimos, en el centro, para que sea más fácil las circunferencias. ¿Qué más tendría que decidir de ese sistema? Bueno, la punta de flecha en cada una. Bien, y más allá de la punta de flecha, antes de la punta de flecha, que estoy de acuerdo que hay que decidirlo. ¿Cómo? La escala, bien, ¿en qué unidades voy a medir las escalas? Acá. En centímetros, bien, me parece bien, mide 8, 6. No voy a complicarme a medirlas en kilómetros. Bien. ¿Qué más? Para qué lado voy a marcar 8, para qué lado voy a marcar 6. Bien, pero primero necesito el eje. ¿Dónde hacen el eje ahí? Por ejemplo, el eje X, ¿dónde lo ubicarían ahí? Paralelo a bordes inferior y superior. Bien. Paralelo a un lado. ¿Sí? Eso, que me están mirando con cara de obvio, después a veces le ponen un eje acá. Le presentamos la placa oblicua y le ponen el eje oblicuo. Y es como, ¿por qué? Bueno, es mejor que los ejes estén así, ¿no? Digamos que estén paralelos a los lados. Para que sea más sencillo. Bien, y ubicamos, vemos que si está en el centro no tiene mucha diferencia si que para este o para este o para este, pero estamos acostumbrados a hacerlo para allá y para allá, así que lo podemos ubicar así. ¿De acuerdo? Bien, otra cosa donde suelen meter la pata. ¿Cuánto vale esta posición en el eje X? La placa es de 8 por 6. Sería el ejemplo de 4. Bien, 4, no 8. ¿No? Mide 8 por 6, entonces acá tiene que ser 4 y menos 4. Y 3 y menos 3. Si me ponen 8 y menos 8, mide 16. Sí, ojo con eso porque suelen caer en eso. ¿Y esta posición de acá? Bueno. 2. Porque decía que esa circunferencia tenía 2 centímetros de largo. ¿Bien? Tiene todo. Entonces, fíjense que ahí lo que ubicamos, bueno, todo un poco el problema que queríamos analizar de la matemática, más o menos lo planteamos en un esquema geométrico en R2. Que es incluso una simplificación de la realidad, porque el problema real es en R3, pero dijimos con R2 alcanza. Bien. Ahora, la cuestión que vamos a querer resolver, eso es un poco la definición del problema ese que está allá en el. Ahora, lo que vamos a intentar resolver un poco, o lo que nos compete en esta primera parte del tema, es esta pregunta. ¿Cuál de las siguientes expresiones, si tienen 3 expresiones, describe mejor la distribución del antígeno en la placa? ¿Bien? Del antígeno, no del anticuerpo. El anticuerpo dijimos que estaba distribuido de manera homogénea en toda la placa, con 20 ppm. Ahora, nosotros lo que centramos ahí fue la muestra, que vimos que tiene antígeno porque apareció el halo. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cuál de estas expresiones describe mejor cuánto antígeno hay en la placa? Después de que yo lo sembré y lo dejé que se mueva. Y tenemos esas cosas que aparecieron ahí, sorprendentes, o no sé, pero ya por sí un poco violentas, ¿no? Analicemos un poco lo simbólico. El primero dice, C es igual a f sub 1 de xy igual a x cuadrado. Después, 24 menos x cuadrado menos 6 cuadrado, 54,4 por e a la menos un cuarto por x cuadrado menos. Raro. ¿Qué ven de extraño ahí? ¿O qué ven de nuevo? que es una función. Bien, esto es raro, ¿no? Siempre veníamos viendo este tipo de expresiones, f, g, lo que sea, de x, de y, de t, pero no de x punto coma y. Raro.
antes estos pares aparecían para indicarnos una X y la Y que le correspondía, pero acá parece que ambos están siendo afectados por F. Y de hecho eso también lo vemos acá. En esta expresión también aparecen X e Y, ¿no? En las tres. Y esto es igual a C. ¿Qué vendría a ser C? ¿Qué debe estar queriendo decir esa C? Bien, la concentración de antígeno. ¿No? Está diciendo la concentración de antígeno viene de acá. Ahora, X e Y. Supongamos que X y Y son números, ¿no? Como son variables, se supone que son variables numéricas. Si yo hago toda esta cuenta, ¿no? A X le pongo 1 y Y le pongo 3. Y hago toda esta cuenta, ¿qué voy a obtener como resultado? Un número, ¿no? 1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 12 me da un número, que va a ser C. La concentración. Entonces, ya apareció esta cosa rara, ¿no? Nueva, con estas X de ahí y de ahí, pero que en definitiva me da un número como resultado que es C. Bueno, ¿qué es eso? Veamos. Perfecto. Entonces, lo que parece ser ahora es que tengo un cierto par de XY que yo le aplico estas F raras que aparecen recién, y obtengo como resultado un C, un número C, ¿no? Es decir, que ese C parece ser como función de ese par de números que elegí al principio. Ahora, esto no es una función. O sea, no cumple la definición de función que ustedes conocen en Matemática 1. ¿Por qué? Hay dos conjuntos de ida, por así decirlo. Claro, como de conjunto de partida tenemos... No sé si hay dos conjuntos. Bueno, estamos tomando dos elementos del primer conjunto para tener uno del... Claro. O sea, como que el conjunto de partida, supongamos que es uno solo el conjunto, no dos. Pero en ese conjunto de partida yo tengo que decidir dos valores, primero. Y cuando recién decida esos dos, recién ahí me va a devolver uno. ¿No? Entonces, eso no cumple la definición de función de a cada elemento, a cada número real del conjunto de partida se le asigna un y solo un elemento, el número real del conjunto de llegada que habíamos visto en Matemática 1. Entonces ahí ya tenemos algo medio raro. Entonces, en definitiva, nosotros, estos elementos del conjunto de partida, ahora van a estar incluidos en un conjunto A. Pero que ese conjunto va a estar dentro de R2. ¿No? Ya no va a ser un número real, va a ser un par de números reales. Mientras que este C, que es de nuestro conjunto de llegada, sí va a seguir incluido en R, ahí no tenemos mucho lío. ¿Ven? Hasta ahí venimos como siempre. Y por lo tanto esta F es una F que transforma desde este conjunto que está incluido, o que puede ser igual, ¿no? Pero que está incluido en R2, lo transforma a un conjunto que está incluido en R. Vamos de R2 a R. ¿Sí? Dicho de otra manera, a partir de dos números reales, le asignamos a ese par de números reales, le asignamos uno. Bien, ¿qué es eso? Bien, ¿qué hacemos con eso? Parece bastante intuitivo igual, no sé si les parece muy raro. Es más o menos lo que veníamos haciendo, pero no cumple las definiciones que tenemos. Entonces, ¿qué es eso? Y les presento entonces a nuestras estrellas de núcleo, que son las funciones de n variables. Bien, así se llama. También le vamos a decir campos escalares. Ya vamos a decir por qué le decimos campos. Pero por ahora son funciones de n variables. Y esa es la definición. Una función f de n variables es una regla que asigna a cada punto de coordenadas x1, x2, xn, perteneciente a su conjunto de partida, un único número real z. ¿Bien? Entonces, fíjense que la definición es muy parecida a la de funciones escalares, las funciones que vieron ustedes en Matemática 1. Es igual. ¿Qué cambia específicamente?
Bien, pero ni siquiera par. Una n-upla, ¿no? O sea, yo tengo que elegir n números del conjunto de partida y a esos n números la función les asigna 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, diremos que z, esta z de acá, es la función f aplicada en ese par. Y los n los interpretamos como ejes. Los n lo pueden interpretar como ejes del conjunto de partida, ¿no? O sea que vamos a trabajar siempre con 2. Ajá, no sé, me estás desafiando, ¿quieres trabajar con más? Bueno, a partir de ahora trabajamos con 12. Tenemos 12 coordenadas y eso se transforma en una. Fíjense que esta definición es una definición que aplica para cualquier conjunto con n coordenadas. 2, 60, 1300 millones, ¿bien? Ningún problema. Lo importante es que de esas n, todas se asignen a un único número. ¿Sí? O sea, que mi conjunto de llegada sean los reales. Ahí no tengo opción. Parto de n, llego a 1. ¿Bien? Ahora, obviamente ustedes dirán, bueno, pero si ya nos están haciendo con la cantidad de variables, lo seguirán haciendo, sí. O sea, ahora lo que vamos a trabajar como caso paradigmático, más allá que todo lo que veamos vale para n, como caso paradigmático vamos a trabajar con una función de 2 variables. ¿Sí? ¿A qué se refiere? A una función, ¿sí? Que es una regla que a un par de números, ¿sí? X, y, le asigna un z real, un único z real. ¿Sí? Pero son dos variables independientes. Eso, muy bien. Acá, variables, ¿cuántas tenemos, en definitiva? 3. Tenemos x e y, que son las dos variables independientes, que son las variables del conjunto de partida, y tenemos z, que es mi variable dependiente, la que depende de esas x e y. Bien, es mi variable que está presente en mi conjunto de llegada. ¿Sí? Así como antes tenía dos variables que eran x e y, o sea, x pasaba a y, ahora tengo 3. X e y pasan a z. ¿Ok? Bien. Vamos a analizar un poquito esta definición. ¿Por qué la vamos a analizar un poco más? Porque es análoga a la que ya conocen. Entonces vamos a sacarle todo el jugo. Todo lo que ustedes ya conocen de funciones, vamos a ver cómo se traduce a esta nueva expresión, esta nueva definición que es parecida. Entonces, fíjense que nosotros vamos a trabajar con un conjunto de partida compuesta por todos estos pares, todas estas ternas, todas estas n-uplas de números. ¿Sí? A priori, si trabajamos con una función de dos variables, van a ser todos pares, ¿no? X. Entonces, ese conjunto de partida, con todos los posibles pares, le vamos a llamar dominio, como antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes en las funciones el dominio era el conjunto de todos los posibles números reales sobre los cuales podíamos aplicar la función? Acá es igual, solamente que en vez de hablar de todos los posibles números, vamos a hablar de todos los posibles pares de números, donde podemos aplicar eso. ¿Sí? Hoy vamos a trabajar un poco más con el dominio. Entonces, ese conjunto se va a llamar dominio. ¿Cómo se va a llamar el conjunto de llegada? El conjunto de todos los números reales z a los que llega, a los que puedo llegar a obtener cuando aplico la función. A ver, ¿se acuerdan que el codominio que... Sí, es un concepto que yo lo eliminaría del mundo, pero no importa. Ya ustedes lo vieron, supongo. ¿Qué era el codominio? ¿Y en qué se diferenciaba del conjunto de imagen? El codominio era un conjunto que contenía todas las soluciones posibles más que sea. Bueno, no sé si tal que sea. O sea, para que sea codominio simplemente el único requisito es que contenga todas las soluciones posibles de la función. Bien, o sea, tenía que contener a todos los valores del conjunto de llegada que tomo después de aplicar la función. ¿Podían sobrar? ¿Podía haber otros además de ese? Sí. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tenía una función que me devolvía algunos números reales, yo podía decir que el codominio son todos los reales.
Punto. Estoy seguro que cubre a estos números de llegada, pero si sobran, sobran. ¿Qué diferencia tenía con el conjunto imagen? Que en el conjunto imagen no sobraba. O sea, era precisamente el conjunto de todos los valores donde llegaba la función. No podía sobrar. ¿De acuerdo? Acá analicemos el codominio. ¿Cuál podría ser un buen codominio para estas funciones? Los reales. ¿Sí? Porque yo sé que me van a devolver números reales. Tomo todos los reales como codominio y listo, me olvido. No sé si van a cubrir todos los reales, pero yo ya sé que van a estar incluidos dentro de los reales. Ahora, el conjunto imagen, ya no. Ahí voy a tener que hacer un recorte de cuáles son los números reales a los que estas funciones llegan. Bien. Entonces, el conjunto de números reales que toma z sin que sobre nada se va a llamar conjunto imagen. Bien, y esto lo vamos a representar de una manera simbólica de esta manera. Cuando nosotros teníamos las funciones de matemática 1, ustedes tenían que un número real, le aplicaban la función, llegaba a un número real. Eso lo podían graficar con los conjuntitos, ¿se acuerdan? Que tenían un conjunto A, que era un diagrama de Venn, flechita, un conjunto B, que era otro diagrama de Venn, y hacían la correspondencia de uno con uno, uno con uno, uno con uno. ¿De acuerdo? Y eso también lo podían representar con dos rectas reales. Entonces decían, a este valor de esta recta real, le hago corresponder este valor de esta recta real. ¿De acuerdo? Eso eran formas distintas de representar la función. Acá podemos hacer lo mismo, podemos hacer dos diagramas de Venn, solamente que en este conjunto de partida lo que va a haber son pares. ¿Sí? No va a haber números, va a haber pares de números. Y en este va a haber números. Y voy a relacionar uno con otro. Mientras que otra forma de hacer esa relación o de representar esa relación geométricamente, digamos, de una geometría analítica, es así. Fíjense, esta sería una representación general del conjunto de partida. Aplicamos la función y esta sería una representación general del conjunto de llegada. ¿Por qué? A ver, ¿qué vemos acá? ¿Qué estoy representando acá? ¿Qué estoy queriendo decir representando el conjunto de partida así? ¿Por qué ahora necesito representarlo así? Y no lo podría representar como una recta. ¿Cuántas coordenadas para representarlo? Bien, porque yo voy a tener que decidir valores para dos variables, x e y. Entonces, el conjunto posible de esos dos números que yo tengo que decidir, no lo puedo representar en una recta. Lo tengo que representar en un sistema que me permita variar uno y variar el otro libremente. Entonces yo voy a tener que representar en un plano, en R2. Entonces ahora el dominio de estas funciones de dos variables voy a necesariamente tener que representarlos como regiones planas. ¿Bien? Como una parte del plano, que serían el conjunto de todas las combinaciones x y y que tienen sentido. ¿Sí? Lo vamos a hacer para que lo vean con más. Un ejemplo más concreto. Entonces, por ejemplo, yo agarré esta región, que ahí parece un proto, y tomo un punto particular, el AB, no sé, menos 1, menos 4. Entonces, ahí digo, X para mí va a valer menos 1 y para mí va a valer menos 4. Yo decido los dos valores para las variables independientes. Le aplico la función y ¿qué voy a obtener como resultado? Un número. ¿Sí? 8. Entonces, para el resultado sí me es suficiente una recta. Porque como es un número real, con marcar un punto en una recta real ya está. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que es análogo a lo que ustedes vieron en que queremos usar dos rectas, ahora usamos una región plana que se relaciona con una recta. Bien. Entonces, vamos a trabajar un poco más con el dominio. Una posibilidad es que ese dominio quede explicitado. ¿Qué quiere decir eso?
que, digamos, el dominio de este campo es este conjunto de puntos. ¿Listo? Y no tengo dudas. Por ejemplo, este es un dominio explícito. Yo lo que les dije es, el dominio de este campo F son estos puntos que están acá dentro de esta región plana, dentro del proyecto. Entonces, de alguna manera yo les dije, estos puntos sí, estos puntos no. ¿Sí? Eso se puede hacer de manera gráfica, se puede hacer de manera de conjunto, ya lo iremos viendo, pero básicamente una posibilidad es que eso quede explícito, directo, escrito. Pero hay veces que no queda explícito. Por ejemplo, que yo les presento la función, la ley, la regla de la función, sin decirles nada del dominio, y a partir de la regla ustedes puedan deducir cuál es su dominio. ¿Sí? A eso le vamos a llamar dominio natural. ¿Sí? Es un dominio no explícito. Esto que parece bastante loco, ustedes ya lo hacen. Solamente que quizás no les emociona pensar. Si yo les digo, por ejemplo, tengo esta función que es 1 sobre x menos 2. ¿Sí? No es una función de dos variables, es una función normal. A partir de ahora le voy a llamar función escalar. ¿Sí? A las funciones que ustedes conocen de matemática. Ahí yo no les dije el dominio. Y de hecho, fuimos recontra insistentes en matemática 1, hasta llegamos a la violencia física, de decirles que todas las funciones tienen 3 elementos para estar definidas, que era la ley, pero también su dominio y su codominio. ¿Se acuerdan? Es decir, le decíamos, si ponen solo la ley, no es una función. Ahora, si yo les digo, bueno, esa es la función, ustedes me dicen, bueno, ¿no es que le faltaba el dominio? Bueno, ¿qué estoy sugiriendo ahí? Que el dominio es no está explícito, está implícito en la ley. Ya viendo la ley, ustedes podrían decirme, ah, listo, el dominio que le corresponde es. ¿Cuál sería el dominio natural? Reales menos el 2. Yo, eso no... Sí, quizás yo digo, no, el dominio de esa función es el intervalo 7,4. Horrible intervalo. El intervalo 7,9. Y punto. Y me quedaría un pedacito así de la gráfica y nada más. Podría pasar. Pero, si no les digo nada, hay un dominio natural, un dominio implícito, que viene de analizar directamente la regla. ¿De acuerdo? Lo mismo nos va a pasar con las funciones de dos variables. Podemos o asignarles nosotros el dominio de antemano, que sería un dominio explícito, o podríamos darle la ley algebraica, por ejemplo, o la ley gráfica, y ustedes a partir de eso decir, ah, claro, el dominio que me está queriendo sugerir es este. ¿De acuerdo? A eso le vamos a llamar dominio natural. Ahora, ese dominio natural no solo depende del algebraico. Supónganse que ahora, en vez de trabajar con esta función que les escribí ahí, tienen el volumen de un tanque que depende del tiempo. Y esa es su ley. ¿Cuál es el dominio de esa función? A ver, algebraicamente, ¿qué diríamos? ¿Cuál es el dominio natural? Reales. Pero si es una función que me está indicando un volumen en función del tiempo, va a depender de lo concreto, ¿no? Digamos, de mi modelo. Si yo empecé a medir el volumen a tiempo cero, que sería el tiempo inicial del experimento, por ejemplo, el dominio de esa función serían los reales positivos sub cero. ¿De acuerdo? No podría ser cualquier tiempo. Debería ser desde que empecé a medir en adelante. No tendría sentido un tiempo negativo en ese contexto. Entonces, ahí también, implícitamente podríamos fijar un dominio que incluso va más allá del dominio algebraico, pero que incorpora restricciones del modelo, de acuerdo a lo que representan las variables en este caso, ¿no? Todos esos serían partes del dominio natural. ¿Ok? Bien, estoy trabajando con funciones escalares. Ahora algo va a pasar con las funciones de dos variables.
Bien. Entonces, vamos a lo que nos compete. Estoy emocionado, están viendo su primer función de dos variables en la vida, es un gran momento. Sáquense una selfie, posténlo en el pequeño. Bien. Tenemos acá la primera ley de su función de dos variables. Variables independientes, x e y. ¿Sí? Lo pueden ver porque es sobre las cuales aplica f, o también porque son las que participan en la expresión de la ley. Ahora, ¿por qué es mejor verlo en la expresión de f de algo y no en la ley? Bien, ¿por qué es mejor verlo acá y no directamente en la ley, a las variables? Puede ser que podemos poner una variable que sea una constante. Bien, porque así como existían funciones constantes antes, por ejemplo, si yo tomo la función, la f de x igual a 7, que es una función constante, acá yo podría tener una f de xy igual a 3 sobre x. Bien, varía para x, pero para y es constante. Pero más allá de eso, yo quiero analizarla como si dependiese de los dos. Bien, entonces, siempre lo mejor es ver acá cuáles son, cuántas y cuáles son las variables. Y por otro lado, supónganse que acá era f de 1 de xy es igual a 3 sobre y menos x menos k. Si nosotros vemos esa expresión, podríamos decir que y, x y k son variables. Tengo tres variables ahí. Pero si yo veo que es f de x e y, son dos variables y k es una constante, no es una variable, es un número que no sé cuál es, pero lo tendría que pensar como si fuera una constante. ¿De acuerdo? Entonces, moraleja. Entonces, acá tenemos esto que sería como la ley algebraica de esta función de dos variables. ¿Sí? Entonces, lo primero que quiero que veamos ahí es que obtengamos y grafiquemos su dominio, ante todo. ¿Sí? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? El dominio yo se los podría dar explícitamente. Podría decir, bueno, el dominio que yo quiero ahí son todos los números x e y, siendo que ambos sean mayores que 4, por ejemplo. Pero no lo hice. El dominio no está explícito. Lo que les estoy sugiriendo entonces es que hallemos su dominio natural. Todo suyo. ¿Qué tendría que pasar ahí? ¿Cuáles serían los pares x e y donde esa ley tiene sentido? Puede ser todos los reales tal que, excepto en donde y menos x sea 1. Bien, ¿por qué? Porque si y menos x te da 1, se anula el denominador. Y no puede ser para los números reales. Bien. Entonces, fíjense que ahí apareció una restricción algebraica que tiene que ver con el cociente, ¿no? Eso ya pasaba en matemáticas. Los cocientes nos molestaban porque no podían anularse su denominador. Entonces, acá no puede ser 0 todo el denominador. Ahora, bien, para que sea 0 el denominador, y menos x tendría que ser 1. Es la única posibilidad. ¿Hay otra restricción algebraica ahí? O sea, ¿hay otra operación matemática que tenga algún tipo de restricción de que hay números que no pueden aplicarse? Además del cociente. Ustedes conocen otras operaciones que tenían restricciones. Los logaritmos, bien, ¿qué tenía que pasar en los logaritmos? Ya que está, repasamos. El argumento tenía que ser positivo estrictamente. Ni negativo ni cero. Las raíces, ¿qué raíces? Todas las raíces. Pares. Bien, las raíces de índice par. Una raíz cúbica, todo joya, las raíces cúbicas las queremos. Pero las raíces de índice par, la raíz cuadrada, la raíz cuarta, etc., son las que nos molestan. ¿Ahí qué problemas teníamos? O sea, ¿cuál era la restricción? El radicando no podía ser negativo. ¿Podía ser cero?
Sí, bien, pero no lineal. Bien. ¿Y qué otra? Que no suele aparecer, pero también es una restricción. También tiene restricciones. Ah, las tangentes. No se acordaban de esa. Las tangentes también tienen restricciones. ¿Se acuerdan que el dominio de las tangentes tiene los valores que no se pueden tomar porque tienen las asíntotas verticales? ¿Sí? Que si la expresábamos como seno sobre coseno, anulaban el coseno. ¿Bien? Pero el dominio de la tangente también tiene restricciones cada pi sobre 2. Bueno, cada pi, perdón. Nunca va a aparecer una tangente, no preocúpense, pero ya que estábamos hablando de restricciones, también no la vamos a dejar afuera. Entonces, esas restricciones algebraicas son las mismas que aparecen acá, ¿eh? No aparecen nuevas restricciones algebraicas. El mismo análisis que hacían con las leyes de funciones de matemática 1 va a ser el que van a tener que hacer acá. La diferencia es que ahora van a tener dos variables en vez de una, pero no va a aparecer algo nuevo que hay que tener en cuenta que qué pasa en este caso. Simplemente cocientes, raíces del índice par y logaritmos. Entonces, acá la única restricción presente es el cociente. ¿Qué tendría que plantear? Bueno, lo voy a hacer de manera algebraica precisa, ¿no? Tendría que plantear, a ver, cuando y menos x menos 1 c igual a 0 y a todos esos posibles pares, ¿sí?, que explican esa igualdad, los sacan del dominio. Me quedo con todos menos con esos, ¿de acuerdo? ¿Y ahora qué hago con eso? ¿Cómo resuelvo eso? ¿Cómo es eso? Bien. Puedo despejar X, puedo despejar Y, bien. Eso va a depender del caso. Ahí sí. En este caso, ahora, si despejo Y, fíjense, paso para el otro lado de X y 1, me queda Y igual a X más 1. ¿Qué pares X y cumplen esta igualdad? Si yo les digo, imagínense todos los pares que cumplen esa igualdad, ¿qué se imaginan? ¿Un montón de números? Bueno. Pares. ¿Un montón de pares ordenados? Ok. Ahora, si ustedes se imaginan eso, se están imaginando un conjunto discreto. ¿Bien? Están diciendo, bueno, no sé, el 1, 2, el 2, 3, el 3,5, 4,5, y les van a aparecer así todos esos parcitos, pero van a tener una cantidad finita. Por más que se la pasen imaginando 1 hora y media, van a seguir teniendo una cantidad finita de pares. Ahora, ¿cómo podrían hacer para imaginarlos todos juntos? Pueden, ¿eh? Muy fácilmente, de hecho. Sí, lo hacíamos en matemática 1. Sí, pero en la mente les aparece algo si escriben la notación de conjunto. O sea, es una forma precisa de hacerlo. Pero la ecuación no tiene ahí. La ecuación. Con un sistema de ecuaciones. Pero es una sola ecuación, es esta. Pero si ustedes lo que tienen que sacar son los que son así, igual a X más 1. No puede ser dibujando esa. Muy bien. Fíjense que si esto es desde lo algebraico, pero desde lo geométrico, esto ustedes lo pueden imaginar como un ente graficable. ¿Qué ente graficable es esto? Una recta, ¿bien? Si yo grafico una recta de pendiente 1 y ordenada en origen 1, puedo ver todos los infinitos posibles pares que cumplen esa igualdad, sin verlos uno a uno. Todos los posibles pares son aquellos, bien, que si los pienso como coordenadas, generan puntos que caen sobre esa recta. ¿Bien? Obviamente no veo toda la recta, es infinita para un lado y para otro, pero es una forma de visualizar ese conjunto infinito, sin necesidad de pensarlos como un conjunto de puntos discretos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto es un poco de filosofía lisérgica matemática, pero me parece interesante para ver. Entonces, básicamente yo lo que digo es, cualquier par de puntos que yo tome,
puedo aplicar esa ley algebraica, excepto los que pertenecen a esa recta. ¿Bien? Si el punto pertenece a esa recta, no puedo usar sus coordenadas. Porque si las reemplazo ahí, me va a quedar un 0 en el denominador y no va a tener imagen. ¿Sí? ¿Cómo grafico entonces el dominio? Ahora sí, yo quiero graficar el dominio de F1. No tendría que empezar a ver. Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Yo esto no lo escribí, es importante. Ahí. Yo consideré que esta es X y esta es Y. Yo puedo despejar X en la función de Y, hasta incluso invertir estos dos ejes. ¿Sí? Y el conjunto de puntos sería exactamente igual. Sería el mismo. Quizás no la posición. Pero todos los pares serían los mismos. Ahora. Está bueno. Yo lo que quiero graficar ahora. A ver, antes de graficar. Yo lo que podría hacer es escribir ese dominio. Para escribir ese dominio, ¿sí? Para representarlo desde una perspectiva como un conjunto de puntos, sin graficar, a eso me refiero, desde el álgebra, no desde la geometría, lo puedo hacer. Y ustedes ya lo han hecho. ¿Bien? Voy a repasar esto porque suelen olvidarse rápido y es medio críptico, entonces vamos a hacerlo. Si yo quiero graficar, quiero representar ese conjunto usando notación de conjuntos, ¿se acuerdan que usábamos algo así? ¿No? Esta era un poco la estructura general. Era llaves y en el medio aparecía una barra que es como la leíamos. Esa barra. El tal que. ¿Sí? Que a veces lo leemos como tal que es, y medio por inercia, pero ese tal que, una forma de interpretarlo es que cumplen la condición de, o que cumplen lo siguiente. ¿Sí? Eso significa tal que. Entonces, en la primera parte, lo que teníamos que definir ahí o caracterizar es qué tipo de elementos espero dentro de ese conjunto. Espero números, espero vectores, espero pares de números, espero NU plus de números, espero... ¿Qué tipo de elemento matemático voy a buscar? Y después, sí. Y después de ese tipo de elementos, ¿qué condición tienen que cumplir? Bien, de todos esos elementos iniciales posibles, ¿con cuáles me voy a quedar? Bien, entonces, vamos con esto. ¿Qué tipo de elementos estoy esperando en el dominio de F1? Pares ordenados. Entonces, eso se escribe así. Pares ordenados de X y que pertenezcan a R2. Bien, entonces lo que estoy diciendo ahí es, mi dominio va a estar formado, o va a ser un conjunto de pares de números pertenecientes a R2. ¿Sí? Ese es el tipo de elementos. ¿Cualquiera? No. Los que cumplan esta condición. Esa es la separación que hace el tal que. ¿Qué condición tiene que cumplir? Y menos X distinto de 1. ¿Cómo? Y menos X distinto de 1. Bien. Acá pueden escribir que todo esto, todo el denominador tiene que ser distinto de 0, por ejemplo. Pueden escribir que y menos X tiene que ser distinto de 1. Pueden escribir que y tiene que ser distinto de X más 1. Fíjense que es todo lo mismo. La que a ustedes les parezca. Yo voy a escribir lo más básico, lo más sencillo. Yo voy a pedir que el denominador no sea 6. ¿De acuerdo? Entonces, ya definí el dominio de ese campo. Son todos los pares ordenados de X y de R2, siempre y cuando y menos X menos 1 no se haga 0. ¿De acuerdo?
Todos los demás sí, cualquiera, pero esos no, los descarto. Ahora, acá, perfecto. Esa sería la definición del dominio. Cuando nosotros le digamos, defina el dominio de este campo de la función de dos variables, eso es lo que esperamos. ¿Sí? Una definición usando notación de número. Ahora, después le podemos decir grafique ese dominio. Entonces, ya voy dibujando un sistema bidimensional. ¿Por qué? Porque yo espero que mi dominio esté formado por pares de números, ¿sí? Por equilibrio. ¿Es R2 o es un subconjunto de R2? Entonces, a priori dibujo un sistema donde aparezca R2. Ahora, ¿cómo hago para graficar eso? Graficamos una línea y es convencer. Bien, grafico la misma línea que antes, ¿no? Dijimos que era 1. Ahora, si yo grafico eso, supónganse, me gusta que lo vayamos haciendo como de a pasos. Supónganse que nosotros les pedimos grafique el dominio y ustedes me grafican eso. ¿Qué me están queriendo decir? O sea, ¿qué leo yo si me grafican eso? Básicamente la lineal. Me están diciendo, los puntos que tenés que tomar son los de la recta. Yo como, no. ¿Qué me está diciendo? Justamente no tiene sentido. Es exactamente lo opuesto. ¿Qué hago? Que estos valores van a cero. Todos esos valores justos son los que dan cero. Ahora, si me grafican eso, me están diciendo tu dominio son esos valores, son esos puntos. Y no es lo que me están queriendo decir. Hacerlo en línea de puntos. Indicar que eso no es igual. Bueno, bien. Esto es una convención. ¿Sí? Y se las presento. Quizás ya la conocían, algunos, otros no. Pero la convención es que cuando yo grafico algo en línea llena, estoy diciendo esto está incluido. Si lo grafico en línea de puntos, estoy diciendo esto no está incluido. Entonces, ahora, yo grafiqué eso. ¿Representa lo mismo que arriba? No, casi siempre me son más incluidos, no. Bien. Si yo grafico eso, estoy diciendo, los puntos de esta recta no los incluyo. Ahí vamos bien. ¿Qué me falta? ¿Cuáles incluyo? Entonces, hasta ahí no tengo nada, digamos. O sea, lo que acabo de graficar ahí es un conjunto vacío. ¿Cómo hago para decir, bueno, todos los demás? Rellenar esa parte que sí. Sí, ¿cómo lo lleno todo lo demás? Lo pinto. Miren qué horrible, pero es así. ¿Bien? Eso me está indicando. Yo incluyo todo R2, excepto lo que está en línea de puntos. ¿De acuerdo? Esa es la convención gráfica para la graficación de regiones planas. ¿Sabes ya le quedó feo? Es así. Después vemos algunas gente que tiene muy buena mano artística, que lo pinta, lo discrimina con el dedo. Locura. Los reales menos la gráfica. R2. R2 menos de este conjunto, sí, por supuesto. O sea, sería R2 menos el conjunto y ahí arriba igual. No sé si... Pero bueno. No, luego R2 y menos directamente el dibujito en la gráfica. Si es gráfico, es gráfico. Si es gráfico, es gráfico. Está mezclando mundos. ¿Qué es esto? Diversidad. Bien. ¿Estamos ahí? Sí. Dime. Cuando para restringir el dominio no se puede poner R2 menos entre corchetes igual A ver.
No se puede, ¿por qué? Porque si vos escribís R2, R2 es una notación de conjunto. Entonces vos a R2 le tenés que restar un conjunto. ¿Bien? Y si vos querés escribir esa recta en conjunto, la tenés que escribir usando esa estructura. Es simplemente una cuestión formal, no es que no se entienda, es una cuestión de estructura. Si vos querés restar conjuntos, R2 es un conjunto y lo que querés sacarle tenés que escribirlo en forma de conjunto. Entonces, si vos escribís y igual a x más 1, eso no está escrito en forma de conjunto. Bueno, vos me estás diciendo, vos lo entendés, sí, yo entiendo. Si vos escribís eso, yo diría, sí, yo entendí lo que tienen que hacer, no está mal, pero desde lo formal está mal escrito. ¿Bueno? Solo por eso. O sea, o lo hacen gráfico, o lo hacen como un conjunto, y como conjunto tiene sus reglas. Sí, traigan pinturitas o celitas. Bien, ¿estamos hasta acá? Vamos con... hasta acá tenemos el dominio. Ahora, podríamos calcular... ¿cuál sería el codominio de este campo? Ese es su dominio, ¿no? Reales, punto. Sin pensarlo. ¿Bien? Es el máximo conjunto que incluye a las imágenes. Los reales, no sabemos cuáles van a ser las imágenes, pero el máximo conjunto que las va a incluir van a ser siempre los reales. ¿Bien? Después quizás algún real sobre, no llegue la imagen ahí. Pero el máximo conjunto que lo va a incluir va a ser los reales siempre. Por definición, de hecho. ¿Bien? Ahora sí, me pongo molesto. ¿Cuál es el conjunto imagen de ese campo? Dicho de otra manera, ahora sí les estoy pidiendo, ¿a qué z llegamos cuando aplicamos todos estos infinitos puntos del dominio? La pregunta es, ¿se puede obtener? Sí, se puede obtener. Voy a poner los calculadores porque acá tengo oxígeno. Bien. Si yo reemplazo x e y por todos estos números acá, ¿puedo llegar a obtener, vayamos por partes, ¿puedo llegar a obtener números positivos? ¿Por qué? Porque si y es más grande que y más 1, agregar un cociente, un numerador positivo y un numerador positivo. Bien, fíjense, el numerador es positivo. Para que este cociente me dé positivo, lo que necesito es que esta parte de acá abajo me dé el denominador sea un número positivo también. ¿Puede pasar? Sí. Puedo elegir y 324 millones y x 0. Entonces a 324 millones le resto 0 y le resto 1 y me da positivo. O sea, esto puede ser positivo. ¿Puede ser negativo? También. Si esto me da negativo, por ejemplo, una x recontra de muy grande, ¿qué cociente me va a dar? ¿Puede ser 0? ¿No? ¿Por qué? Sí, no. Bien, otra regla que les va a ser muy útil en la vida. Consejo de tía. Para que un cociente les dé como resultado 0, la única posibilidad que tienen es que el numerador sea 0. ¿Verdad? No hay otra posibilidad. Ninguna cosa que yo le haga al denominador va a generarme un resultado 0. La única posibilidad es que el numerador sea 0. Y acá el numerador es 3, siempre. Entonces esto nunca va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, ya con ese tipo de análisis uno puede acercarse a las imágenes. No siempre van a poder encontrar todas las imágenes. No vamos a ser tan molestos con el conjunto imagen. Sí con los dominios, pero con el conjunto imagen, bueno. Ahora, en esta es bastante sencilla.
Ustedes acá pueden, como pueden tomar cualquier valor real en el denominador excepto 0, esto les va a permitir generar cualquier resultado excepto el 0, porque para obtener el 0 necesitarían un 0 en el numerador y eso no lo van a poder obtener nunca. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la imagen de este campo? Reales menos llave 0 llave. ¿Sí? El conjunto del número 0. ¿De acuerdo? Todo eso lo que escribí y Shantae y todo está ahí escrito de manera muy prolija. Ahí tienen el dominio escrito de manera bonita. Fíjense que fui vago también con esa transparencia. Lo tiene explicado. ¿Sí? Esto no es un recuadro gris. No es que quise hacer linda la transparencia. ¿Qué significa eso? Todo de R2 menos la recta. ¿Verdad? Y ahí tienen la imagen. Fíjense que para la imagen, yo con simplemente una recta real ya está. No tengo lío ahí. El lío es el dominio. La imagen es una recta real. Es simplemente todos los reales y le saco el 0. ¿Ok? Vamos hasta ahora. Yo sé que es medio raro que aparezcan dos variables independientes, pero no tiene una cosa que sea completamente nueva a lo que ya venían trabajando en matemática 1. Bien, todo suyo. Les dijo 7 minutos. Quiero dominio, tanto definido como graficado, imagen, tanto definida como gráfica. Suerte. Dominio natural, ¿no?
Pero solo hay una. Es una línea sobre el y Bueno, vamos a ver si lo que han hecho es excelente o terrible. Bueno, entonces, a lo que se han enfrentado la mayoría. La primera pregunta ahí, antes de ponerme a hacer cuentas de igualdad, de desigualdad y llorar, es ¿qué restricción algebraica? ¿De dónde surge mi restricción algebraica? Una raíz que dice par. Entonces, ¿qué me impone esa raíz? Tiene que ser positivo, cero. ¿Quién? El radicando. Bien, el radicando, lo que está adentro de la raíz, ¿sí? El argumento de esa raíz, tiene que ser positivo, o cero. Ojo con eso. No es que la X tiene que ser positiva, o que la Y, o que ambas. O sea, no lo generalicen. Es lo que está dentro de esa raíz, lo que está siendo afectado por la raíz par, tiene que ser positivo o cero. Entonces, si yo planteo ahí una restricción, puede ser Y. ¿Cómo lo escribiría en el libro? Bien. Que X más 1 tiene que ser mayor o igual a 0. Esa es la raíz, Esa es la única sí, no sé la palabra. Bueno, restricción que surge del algebraico. Ahora, fíjense que ahí la I no está. ¿Qué significa eso? Que I no tiene restricciones. ¿Bien? Es decir, que I puede ser cualquier número real. Lo que tengo ahí es la única restricción a mis variables. Y solo afecta a la X. Eso está perfecto. O sea, la I puede ser cualquier número real. Mi expresión no me impide que sea ningún número real. Entonces puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? A veces eso, que es más sencillo, les complica más la vida. Porque, si no está ahí, ¿qué hago ahora? ¿Dónde la restringo? Bueno, entre menos 7 y 8. Bueno, ¿por qué? Bien. Entonces, la única restricción es esa. Que si la despejo, ¿sí?
queda x mayor o igual a menos. Ahora, fíjense que acá, a diferencia del caso anterior, no me apareció un igual. O sea, no tengo x igual a 1 o y igual a x cuadrado. Tengo una desigualdad, tengo un mayor igual ahí. Entonces tengo que pensar cómo hago para trabajar con eso. Ahora, en primer lugar, cuando llegué ahí, yo ya lo puedo definir. Para definir, ya está. ¿Cómo lo defino? Dominio de F2. Soy todo hoy. Son los pares ordenados XY pertenecientes a R2 que cumplan ¿qué condición? Que x más 1 sea mayor o igual a 0. Que x más 1 sea mayor o igual a 0 o que x sea mayor o igual a menos 1, ¿no? Pueden poner coma y perteneciente a los reales, como diciendo, por ahí no tengo problemas, o obviarlo. Y se supone que si no escriben nada, no tiene retenciones. ¿Ven? Cualquiera de las dos cosas está bien. Miren qué tierno ese dominio. Chiquitito. Ahora, ¿cómo lo grafico? Bueno, entonces, para graficar este tipo de dominios, donde tenemos desigualdades, lo que recurrimos habitualmente es a lo que llamamos las curvas frontera. ¿Sí? Acá no es tan terrible porque es bastante sencillo. Pero ya quizás les aparecen regiones que están incluidas en elipse, en círculo, cosas por el estilo, como bueno. ¿Cuál es la forma sencilla? Es recurrir a la curva frontera. Es decir, transformar la igualdad en una igualdad. Cuando transformo esa desigualdad en una igualdad, seguramente lo que me va a aparecer es una curva. ¿Bien? Esa curva va a ser la frontera de mi región, lo que limite mi región. ¿Bien? Vamos a hacerlo. Esa desigualdad que yo tengo ahí, que ahora sí queremos graficar, la voy a transformar brevemente en una igualdad. O sea, x igual menos 1. ¿Sí? Fíjense, una desigualdad, ahora vamos a hacer una igualdad. Esta igualdad me va, en este gráfico, va a delimitarme una curva. ¿Sí? Una recta, una parábola, una elipse, una curva. La grafico. ¿Qué curva está relacionada con esto? X igual a menos 1. Una recta vertical. ¿Sí? Básicamente lo que estoy diciendo es graficar todos los puntos de R2 cuya X sea menos 1. Sin importar cuál sea su Y. ¿Bien? Entonces, ¿qué hago? Paro en X igual a menos 1 y trazo una recta vertical. Todos esos puntos, fíjense que tienen como característica que su X es menos 1, sin importar cuál sea su Y. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, acá, al revés, y ahí está lo de la raíz y la X se trazaría, ¿sí? Exacto. Todos los puntos que tienen la Y igual a menos 1 serían una. Harías como una recta horizontal. Bien. Ahora, esa curva, fíjense que delimita, divide a R2 en dos subregiones. ¿Cuáles? O sea, todo R2, esa recta me lo dividió en dos. ¿Cuáles serían las dos partes? Sí. No sé si negativo o positivo. Bien, una posibilidad sería los valores que tomo, o sea, lo que está dentro de la recta y lo que está fuera. Pero ahora, pensando en regiones, ¿sí? Como en partes de planos, a todo el plano me lo dividió en dos semiplanos. ¿Sí? ¿Cuáles serían? Si tengo la recta acá, los de la izquierda, los de la derecha. ¿Bien? Supónganse que ahora tengo una recta así.
¿Cuáles serían las dos subregiones? Arriba, abajo. Tengo una parábola. ¿Cuáles serían las dos subregiones? Abajo, arriba, o afuera y adentro, como quieran. Tengo una elipse. ¿Cuáles serían las dos subregiones? Afuera y adentro. ¿Bien? Todas las curvas siempre me van a generar dos partes, dos regiones. Entonces, básicamente, la desigualdad se corresponde con una de esas subregiones que me limita la igualdad. Otra vez, la desigualdad, x mayor o igual a menos 1, se corresponde con alguna de esas regiones limitadas por la frontera de la igualdad. ¿Sí? Entonces, en este caso sería o la derecha o la izquierda de esa curva frontera. Ahora, ¿cómo decido cuál es? Hay veces que es muy fácil. En este caso es bastante lógico. Si yo tengo que quedarme con la parte donde la x es mayor o igual a menos 1, ¿cuál de las dos creen que va a ser? Derecha, porque tomo las x mayores a menos 1. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Hay veces que es lógico. Hay otras veces que no va a ser tan sencillo, o sea, como no va a ser tan evidente. Entonces, ¿qué hacen? Toman un punto cualquiera. ¿Sí? Eligen un punto cualquiera de una de las dos partes. Fácil el punto, tomen R raíz 3. ¿Sí? Vamos a llegar a esto con 3 variables, o 4. No. Acá no. En matemática 3, quienes hagan química. ¿Haces el EQ? Creo que tengo. ¿Haces el EQ? Perdón, te comparo. Sí, vale, es bastante difícil. Entonces, eligen un punto cualquiera, por ejemplo este de acá, no sé, el 3, 4. ¿Sí? Y se fijan si cumplen o no esta condición. Este punto cumple la condición de que su x es mayor o igual a menos 1. Sí, su x es 3 y ese 3 es mayor o igual a menos 1. Como la cumple, todos los que están de su lado la cumplen. ¿De acuerdo? Entonces, si este la cumple, todos los que están de la... Supónganse que ahora tomamos este, el menos 6, menos 2. Este punto. ¿Cumple esta condición? ¿Su x es mayor o igual a menos 1? No. Como este no la cumple, todos los que están de su lado de la frontera no la cumplen. Entonces me quedo por el otro lado. ¿De acuerdo? No va a pasar que tome alguno de esos puntos y algunos sí y otros no. Si uno lo cumple, lo cumple. Esa es un poco la idea. Igual, no se preocupen mucho por eso, porque ya lo vamos a ver cuando aparezcan los casos. Ahí. Bueno. Entonces, lo voy a ver. Teníamos la curva frontera y dijimos que nos íbamos a quedar con la región que estaba a la derecha de esa curva frontera. ¿Cómo hago para marcar esos puntos? Vuelvo a la cochinada. Los pinto. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería mi forma de indicar todos los puntos cuya x sea mayor a menos o igual a menos. ¿Estamos? ¿Me siguieron? Bien, conjunto imagen. Bueno, codominio. ¿Codominio de F2? Reales. Es automático, yo pienso. Bien. Imagen de F2. ¿Reales positivos y el 0? ¿Reales? ¿Todos reales? ¿Por qué? Fíjense,
La raíz cuadrada de x más 1 tiene una restricción, porque esta parte, como resultado, me va a dar solo números positivos o 0, ¿no? La raíz. El resultado de una raíz nunca puede ser menos 7. O sea, este primer término siempre va a ser no negativo. Pero el sumo de i, e i puede ser cualquier número. Entonces, chao restricción. Elijo la i conveniente y esto me va a dar cualquier número real. ¿De acuerdo? Entonces, imagen, todos los reales. Miren qué bonito. Todo. Bien. Bueno, antes de seguir. Bien, ahora ya que sabes más o menos cómo hacerlo, 1 minuto y medio. Recuerden, tienen que hacerse las preguntas convenientes, no se mareen. ¿Qué opciones tengo? Con eso defino. Frontera, lado. Bien. No se mareen.
Casi, algo. Bueno, a ver. Vamos, preguntas clave. ¿Hay restricción algebraica? ¿De dónde viene? ¿Qué restricción impone? Bien, pues yo voy a hacer. Bien, el argumento tiene que ser mayor estrictamente que 0. ¿Bien? ¿Eso para qué me sirve? Ya. Para definir el dominio son los XY de R2 que cumplen eso. Punto. No me complico la vida. Ahora tengo que seguir trabajando para graficar. Entonces, para graficar, viste la mayoría de los pasos para este lado, así que lo voy a hacer así. Y mayor ahí. ¿Cómo hago? Busco frontera, que es igual a x cuadrado, que la sé graficar. Claro, despejar la X no es lo mismo. No despejar la x, voy a hacer. Ah, voy a decir, despejar x. Sí. Y lo que queda más menos ahí de y. A ver, Por eso. Dos. Ah, que la mía todo está dentro de la palabra. Tenemos esta curva, frontera. ¿De acuerdo? Ahora, ya saben, ya les borraron, que algo conveniente es acá ya fijarnos si es una desigualdad estricta o no. Si es una desigualdad estricta, mayor o menor, eso significa que el igual no está permitido, ¿no? Entonces, a esa curva frontera yo no la voy a incorporar. ¿De acuerdo? Ahora, si es mayor igual o menor igual, ahí sí voy a incorporar. También va a formar parte de mi conjunto la curva frontera. Entonces, ya antes de dibujar puedo ver eso. ¿Por qué? Porque si es una desigualdad estricta, grafico directamente en línea de puntos. Porque ya sé que esa curva frontera no va a estar incluida dentro de mi No, eso es cuando pasás multiplicando o dividiendo un número negativo. Perdón, acá estás. ¿Número negativo? Sí. Acá estás pasando, restando o sumando. Entonces.
Entonces, dibujo esto en línea de puntos. Sí, pueden dibujarlo en línea entera y después borrarlo, pero para evitar trabajo eso lo pueden ver. Eso divide a todo R2 en dos regiones, la que está por dentro de la parábola y la que está por fuera de la parábola. ¿Cómo hago para saber? Pueden pensarlo como, bueno, la I tiene que ser mayor a eso, ¿ven? Donde la I está por encima de esos valores, o tomar un punto muestra. ¿Qué punto muestra podemos tomar acá, elegir acá? Que sea fácil. Bien, no podrían tomar el 0, 0, porque está dentro de la curva, no les va a permitir decidir. Tienen que tomar uno que esté o adentro o afuera, claramente. Entonces podrían tomar, por ejemplo, el 0, 1, si quieren. Entonces, x vale 0, y vale 1. Lo reemplazo acá. Y reemplazo por 1, x reemplazo por 0. 1 es mayor que 0 al cuadrado. Sí. Entonces tomo la región que incluye ese punto, es decir, la parte de adentro de la parábola. ¿Bien? Haciendo las preguntas concretas no es lento de hacer. O sea, es taca, 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 rápido, gráfico, adentro, afuera. ¿Tenemos que verificar con un punto afuera también o no? Si quieren, para ser seguro ustedes, no se falta. Bien, dominio real. Imagen real. Bien, reales. Fíjense que sin importar lo que pasa acá adentro, ese número después va a ser lo que se le aplica a un logaritmo. Entonces, ¿cuál es la imagen del logaritmo? ¿Sí? Me acuerdo la gráfica del logaritmo. Recuerden que era asintótico al eje Y, pero podía tomar cualquier Y. O sea, el conjunto de imagen eran todos los reales. Bien. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Algo para preguntar, rever, que no haya quedado muy claro? Entonces, cuando una desigualdad existe, sabemos que va a cambiar. La fuente. Profe, Sí. ¿por qué pusiste I mayor a X cuadrado y abajo lo pusiste con un igual? Porque busqué, o sea, la condición es esta. Pero lo que hice fue reemplazar la desigualdad por una igualdad para encontrar la curva frontera. O sea, para ver cuál es esta curva que limita lo que está incluido en el conjunto de lo que no está incluido. Esa curva viene dada por igual. Después, a partir de esa curva, yo lo que, para volver a la desigualdad, lo que decido es si me quedo con los puntos internos o me quedo con los puntos externos. Gracias. Bien, bueno. Entonces, acá teníamos, ¿se acuerdan que todo esto empezamos con un problema hace mucho tiempo? Que dijimos, ¿cuál de estas posibilidades era la que se podía corresponder con este problema que vimos? Es decir, teníamos la placa con el anticuerpo, sembramos el antígeno, apareció el halo, A2, y básicamente teníamos estas tres posibilidades. Ahora ya sabemos que son tres funciones de dos variables. Lo que describirían serían la concentración de antígeno en los diferentes puntos de la placa. Ahora, vamos a ir aplicando lo que conocimos. ¿Podemos pensar cuál es el dominio de estos campos, o de estas funciones de dos variables? Por ejemplo, vamos a empezar por lo sencillo. ¿Cuál es el dominio de F1?
reales no. No, porque vos sabés que el halo aparece cuando es 20, pero vos podés tener más o menos que 20. A ver, hasta ahora me han dicho reales. Reales no es. Reales positivos. De x de menos 4 a 4. Están diciendo cosas completas en realidad, o sea, más allá de bien o mal. Bueno, no, espera, vamos por parte. Una cosa es lo que debería ser. ¿Sí? O sea, ¿cuál debería ser? Ustedes no saben si esos campos son correctos. Ustedes tienen que decidir cuál es el correcto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál debería ser el dominio correcto para ustedes? El dominio sería x de y está coeficiente de 2 para que x cuadrado más y cuadrado sea 2. Tiene que ser un 2 sí o sí el válido. No. Ojo, vamos. Bien. Sin el contexto. Aclaremos esto. Vamos por partes. Primera cosa. El dominio de esos campos es una región plana. ¿De acuerdo? Entonces tiene que incorporar datos para las dos variables independientes, para x y para y. Por eso, si ustedes me decían, el dominio son los reales. Los reales son variables, si me dicen reales. ¿Cómo podrían decirme si quieren decir que ambas variables pueden ser cualquier número? Bien, ¿cómo decimos eso? Que las dos pueden ser reales. R2. ¿Bien? Que no es R cuadrado, se lee R2. Entonces, si ustedes en todo caso me querían decir cualquier número, la forma correcta de expresar ese conjunto es R2. Si ponen R, es incorrecto, porque me estarían diciendo que hay un solo número real y son dos números reales. Bien, entonces, ahora, ¿puede ser R2 el dominio que represente de un campo que represente ese problema? No, ¿por qué no? Bien, porque lo que tiene que representar mi campo es lo que pasa dentro de la placa. En el punto 522 yo no debería tener imagen, porque ya no tengo placa, no hay una concentración de antígeno en el punto 522, sino hay un chastre, porque hay antígeno por todo el universo. ¿Bien? Entonces, mi dominio tendría que estar contenido dentro de esa región. Es una restricción del problema que aparece dentro de mi dominio natural. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Una cosa es analizar como veníamos haciendo antes. F1 de x, y es x cuadrado más y, punto, y listo. Ahí me fijo en la ley. Ahora, acá, tenemos restricciones propias del problema, que tenemos que tenerlas en cuenta. ¿Sí? Porque x acá no es una variable cualquiera, representa una posición relativa al eje x en mi placa. Y también, ¿de acuerdo? Entonces, ojo con eso. Por lo tanto, acá mi dominio debería ser, o debería estar, dentro de esa placa rectangular. Eso no quiere decir que esos tres campos tengan ese dominio. Porque quizás uno tiene un dominio más acotado, por ejemplo, y ya lo puedo descartar. Digo, este campo no puede ser el que busco porque su dominio está mal. ¿Entiendes? Podría ser una forma de decidir que ese modelo no es el que se corresponde con la realidad. Ahora, vamos. Primero, ¿cuál es el dominio de F1 si no consideráramos el problema? O sea, si solo tuviéramos la ley. O R2. ¿De
acuerdo? Ahí sí sería R2. Ahí no tengo ningún tipo de restricción algebraica. No tengo cociente, no tengo raíz, no tengo logaritmo, no tengo tangente. ¿Bien? Entonces, X puede ser cualquiera, Y puede ser cualquiera. ¿Puede ser que F1 tenga este dominio natural? Sí. Yo lo restringo para mi problema. No tengo ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Vamos con F2. ¿Cuál es el dominio de esa ley, digamos? El natural, fuera de problema. R2 también. No hay ninguna restricción algebraica. ¿Y F3? R2 también. Tengo una cosa más complicada ahí, con una exponencial extraña, pero ninguna operación matemática que suponga una restricción de dominio. Así que R2. Es decir, si lo pensamos a partir del dominio, cualquiera de esas tres pueden corresponderse a el problema. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la imagen de F1? A ver si... Acá son un poquito más difíciles. Bien, excelente. De 12 a más infinito. ¿Cómo saben? Porque yo tengo x cuadrado e y cuadrado son dos números que no pueden ser negativos. ¿Ves? Pueden ser 0 en todo caso, pero no negativos. Entonces, eso se lo estoy sumando a 12, es decir, el menor número que voy a llegar a obtener va a ser 12. No puedo obtener algo menor a 12, haciendo todas esas cuentas. Y después sí puedo obtener mayores a 12, le puedo sumar tanto como yo quiera. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es la imagen de F sub 2? Bien, de menos infinito a 24, si no tuviera la restricción del problema, ¿no? Pero de menos infinito a 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque a 24 ustedes le están restando x cuadrado y le están restando 6x cuadrado y 6y cuadrado. Esos dos números, x cuadrado y y cuadrado, son siempre positivos, por 0. Por lo tanto, si los multiplico por menos 1 o por menos 6, van a ser siempre negativos. Es decir, siempre le voy a estar sacando cosas a 24, nunca le voy a poder sumar algo positivo, ¿no? Entonces, el máximo valor que voy a poder tener ahí es 24. ¿Y cuál es la imagen para F sub 3? No, parece más difícil. Es sencillo, o sea, es decir, a menos. Bien, ese es más difícil, ¿eh? O sea, no supongo que eso lo van a poder hacer mentalmente. Pero, x cuadrado más y cuadrado. El 0 se le puede con 4. Sí, cerrado o abierto. O sea, al principio sí incluir y el otro sí. Bien, perfecto. 0 sin incluir a 54,4. A ver. Esto les explico por qué llegan y lo borran, ¿eh? Eso no lo van a tener que hacer mentalmente, es un dato de valor. X cuadrado más y cuadrado. Eso es o 0 o positivo. ¿De acuerdo? No tenemos otra opción. Lo multiplico por menos un cuarto, entonces, o 0 o negativo. Nunca positivo. Entonces, yo E lo estoy elevando a la 0 o a un número negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo E lo elevo a la 0 o un número negativo, siempre voy a obtener valores que van como máximo hasta 1. ¿De acuerdo? Van más chiquitos que 1, hasta 0, sin incluir, o sea,
Recuerden que la exponencial tenía esta forma. Si yo E la estoy elevando a un número negativo o cero, estoy acá. Elevo a la E a un número negativo o cero. Entonces el resultado que yo voy a obtener va a ser un número entre 0 hasta 1. Bueno, entonces toda la exponencial va a ser un número entre 0 sin incluir, 0 abierto y 1 cerrado. Si lo multiplico por 54,4, entre 0 sin incluir y 58,4. Es decir, la imagen está limitada como máximo en 54,4 y como mínimo sin incluirlo el 0. Repito, eso no lo vamos a pedir que lo hagan mentalmente, no se asusten. Pero ya está base. Bien. Entonces, más allá de eso, más allá de cómo lo pensamos, los otros dos eran más pensables. Es un poco más difícil. Ahora, yo sé que este halo aparece cuando la concentración es de 20. ¿De acuerdo? Es decir, tenía que ser 20 para que aparezca. ¿Puedo descartar alguno de los tres conociendo su imagen? Todos podrían ser 20. Este es de 12 a más infinito, así que el 20 lo incluye. Este era de menos infinito hasta 24, así que el 20 lo incluye. Y este es de 0 a 54,4, así que el 20 lo incluye. Ese criterio no me permite eliminar ninguno de los dos. ¿Bien? Entonces, lo que tienen ahí, lo voy a pasar rápido porque se lo hablamos, es la discusión que hicimos. ¿Los dominios son R2? No. Los dominios son, o sea, algebraicamente son R2, pero para que respondan al modelo yo lo tendría que restringir a ese rectángulo. Fíjense, acá lo tienen escrito, el dominio de los tres, que es el mismo. El dominio es los puntos de R2 que cumplen esta condición. X está entre menos 4 y 4. Y está entre menos 3 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, me quedo con este rectángulo. El rectangulito que cumple ambas condiciones. La X es un valor entre menos 4 y 4, la Y es un valor entre menos 3 y 3. No, porque vos, más allá que vos conocés el valor de este halo, este punto también debería tener una cierta concentración de antígeno. Tu campo lo que representa es la concentración de antígeno en cada punto, no solamente en el halo. Todos estos. Vos además conocés el dato de que en estos puntos la concentración es 20. ¿Bien? Pero vos deberías poder hacerlo en todos. Claro, el dominio es todo. ¿De acuerdo? Imagen, a priori, deberían ser los reales positivos. ¿Sí? Yo diría que este más que nada, más que la imagen, debería ser el codominio. El codominio natural deberían ser los reales positivos del cero. ¿Sí? O sea, tienen que estar incluidos en números que sean positivos del cero. No voy a obtener concentraciones negativas. Entonces, en cada punto de halo va a ser sí o sí 20 las concentraciones, ¿no? ¿Cómo? En cada punto de halo va a ser 20. En cada punto de halo va a ser 20. Eso les da otro criterio para saber si alguno puede o no ser. Muy fácil. Evaluamos X igual a 2 y igual a 0. Bien. Y igual a 2 y X igual a 0. Perfecto. Ustedes conocen todos estos puntos. Muchos de estos no saben cuáles son. Por ejemplo, si yo digo este punto de acá, ¿qué coordenadas tiene? ¿Bien? Pero este y este sí saben qué coordenadas tienen. Este es el 2, 0. Este es el 0, 2, el menos 2, 0 y el 0, 2. Si la concentración de antígeno en el halo tiene que ser para todos esos puntos 20,
Con este dato ustedes ya podrían ver si cumplen o no. ¿Qué hago? Reemplazo estos puntos acá, encuentro la imagen y me fijo si me da 20 o no. ¿Bien? Tranqui, lo veremos el lunes y trabajaremos con eso. Entonces, bueno, ahí tienen las imágenes, sin las restricciones del dominio. Esto ni lo miran, lo tienen para ver el análisis. ¿De acuerdo? Punto. Entonces, para recapitular, lo que quiero que se lleven el día de hoy, pueden guardar, bueno, es solo para que escuchen. ¿Qué quiero que se lleven el día de hoy? Vamos a empezar a trabajar ahora con nuevas expresiones, nuevos tipos de funciones que no cumplen la definición que ustedes vieron en Matemática 1, pero son parecidas. ¿Bien? No son, oh, qué loco, ¿qué está pasando acá? Pareció algo súper raro. Parecidas, lo único que cambia, por ejemplo, en este caso es que en vez de tener una variable independiente, tiene más de una. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es exactamente lo que hicimos hoy. Trabajar con ese nuevo ente matemático y siempre compararlas con las que ya conocemos. Por ejemplo, a ver, conocíamos la definición de función. ¿Cómo es la definición de estas funciones de n variables? Ah, es parecida pero cambia esto. Bien, bueno, perfecto. Conocíamos lo que era el dominio. Ahora, ¿esto va a tener un dominio? Sí, parecido. En vez de graficarlo en una recta, lo tenemos que graficar en R2. ¿De acuerdo? La imagen, muy parecida. En ambos casos son subconjuntos de R. ¿Sí? ¿Cómo puedo graficar el dominio o obtenerlo? Me fijo las restricciones de la ley y a partir de ahí obtengo cuál es la región en la que está definido el campo. ¿Y podemos tener más de una variable? Dame unas semanas. ¿Bien? Ahora, lo que vamos a ver el lunes, que es esto que nos asustó, es cómo representar gráficamente estas funciones. Hasta el lunes.